Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De ese Evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios, que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Bendito el Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú que eres el autor a través del apóstol Pablo, Señor, nos des hoy el entendimiento de este mensaje para hoy, para nuestros días, para nuestra vida personal, particular, familiar, para nuestro trabajo, para nuestro negocio, nuestro estudio, para todo lo que hacemos habitualmente, Señor. Y cómo nosotros podemos implementar tu palabra, a ella. Cómo podemos vivir diariamente viviendo en ti, aprendiendo de ti y haciendo lo que tú nos mandas en nuestra vida normal, con todas las vicisitudes, con todas las bendiciones, con todas las dificultades, Señor. Te damos gracias, Señor, y Espíritu Santo, guarda, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, mientras que estudiamos esto y siempre, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes control de todo lo de afuera, Señor, y que ni una hoja cae de un árbol si no es por tu voluntad, Padre Celestial. Te entregamos este servicio para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, inicia esta carta recordándoles que estaba en donde prisionero. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Volvemos al cuento que siempre les he insistido. ¿Quién está contento en una cárcel? Ni los guardias, ¿sí o no? Ni los guardianes que pueden salir por la noche a sus casas, ¿cierto que no? Ellos también vienen a amargura, están presos como los presos. Viven 10 horas, 12 horas presos junto a los presos de una cárcel, se montan en un bus, presos en un Transmilenio y llegan a una casa, presos de sus pensamientos y de sus circunstancias personales, ¿o no? El apóstol Pablo está preso en una cárcel. Y mira cómo les dice a ellos, prisionero en Cristo Jesús, está queriendo decir, estoy preso no porque sea un delincuente, no porque haya robado, matado o haya hecho otra cosa. Estoy preso en Cristo Jesús por predicar su palabra, por predicar su evangelio. ¿Tú por qué estás pasando dificultades hoy? Si tienes alguna dificultad. ¿O por qué las has vivido? ¿O por qué puedes llegar a vivirlas? ¿Por tu pecado? ¿Por tu mal actuar? ¿O por actuar como Cristo Jesús te dice que actúes? ¿Por hacer lo que Cristo Jesús te dice que hagas? ¿Me entiendes? Pablo está diciendo, yo no estoy preso por una cosa diferente a predicar a Cristo Jesús. Él lo predicó en Jerusalén y la profecía que el Espíritu Santo le había dado que iba a suceder, él la cumplió, fue ¿qué? Preso y llevado a Roma a juicio. Porque la película era que él se estaba rebelando contra el Imperio Romano. Eso fue lo que dijeron los fariseos en Jerusalén para que fuera llevado a Roma como prisionero. Él no fue preso por actuar mal, por robar, por matar, por mentir. Él fue preso por ¿quién? Por predicar el Evangelio de Cristo, que se rebelaba contra el sistema religioso implantado en Israel. ¿Lo entendemos? ¿A qué voy? La dificultad que tú vives hoy, ¿a qué has vivido? Analízalo, ¿por qué ha sido tu pecado, tu mal vivir, o porque estás dando testimonio de Cristo? Porque estás haciendo lo que Dios te dice que haga y no el mundo. Un ejemplo, una prostituta que se convierte a Cristo.
entiende que debe que dejar de prostituirse, vender su cuerpo, ¿cierto? ¿A qué le va a llevar a eso? A que cambie toda su vida, ¿cierto? Su entorno, sus amistades, la forma de proveerse del dinero. ¿Va a pasar necesidades? ¿Qué creen ustedes? Claro, viene un proceso de restauración, de restitución de su vida mala vivida a la vida buena. Viene un proceso de cambio. Y eso causa prisiones y angustias y tristezas. Pero mira lo que dice Pablo. Por tal razón yo, prisionero en Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Estoy en la cárcel, pero no me estoy quejando ni sufriendo. ¿Estoy qué? Arrodillado en oración por ustedes. Y los gritos estaban en la cruz. Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero luego decía, perdónales sus pecados porque no saben lo que hacen. No estaba arrodillado porque no puede. Pero Pablo aquí en su prisión, en su angustia, en su necesidad de predicar el Evangelio, porque él vivía por el Evangelio, moría por el Evangelio, y lo único que podía hacer era escribir, se arrodillaba y oraba por los que estaban libres. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestra necesidad de angustia y dolor? Y no oramos por nadie, ni por nosotros mismos, si nos deprimimos. La depresión es algo de la naturaleza humana. Y por la vida vemos que Cristo tuvo un momento determinado, tuvo depresión. Lo que él vio en Getsemaní, que sudó gotas de sangre, es una de las partes que la depresión no puede llevar a uno. O sea, eso es un efecto físico que se puede corroborar por la ciencia. De tener tal angustia, tal depresión, tal necesidad, que se sudan gotas de sangre. No recuerdo el término científico, pero médicamente es comprobado que sucede. Él también tuvo depresión. A veces decimos, no, es que Cristo en esta depresión no me conoce, él no sabe lo que siento. No, él dice que él se identificó con el hombre en todo. Él también se deprimió. Pero el que hacía, cuando estaba en la depresión, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad, Señor. Pablo estaba así. ¿Vale? Si estás en una dificultad, no hay que orar. ¿Orar cómo? Orar por los demás. ¿Ustedes creen que puede hacer eso? Pablo está preso y no oraba, Señor, sácame de aquí para predicar tu evangelio. Ninguna carta muestra eso. Él dice, estoy prisionero aquí a causa de Cristo. Y él de aquí me usa como orando por los demás y enviándole las cartas. A veces nos comentamos tanto en nosotros mismos que nos hundimos en el dolor, en la depresión, en la angustia, en la necesidad y dejamos de actuar. De sacudirnos, de levantarnos y cumplir la voluntad de Dios. Así se morir en la cruz. El apóstol Pablo, mis hermanos, él es un gran ejemplo para todo creyente. Claro, primeramente, Cristo Jesús. ¿Sí? Sin duda, versículo 2. Se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo que toda su vida en este momento, es el propósito de Dios. Él está diciendo, no piensen que Dios me está castigando aquí. Esto no es a causa de ningún pecado. Esto no es a causa de yo rebelarme contra Dios o contra el hombre. Mi cárcel es a causa de predicarlo a Él. Les está diciendo, yo estoy aquí por propósito divino. Yo estoy aquí cumpliendo la voluntad de Dios. La gracia que Él me dio, la sabiduría que Él me dio, el conocimiento de su palabra que Él me dio, desde aquí yo lo puedo transmitir. No crean que yo estoy aquí porque Dios me está castigando. Estoy aquí por voluntad de Él. Porque hay un propósito aquí, en medio de esta prisión. Mira lo que Él dice. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Cuando tú entiendes el propósito de tu vida, no importa el hoy. A Pablo no le importaba el hoy, porque él entendía que Dios lo tenía ahí hoy, en esa situación de preso, de no tener libertad, de estar afligido con un soldado ahí que podía matarlo cuando él quisiera y decir que Pablo quería escaparse. ¿Me entienden? Porque era así. Y el soldado que lo cuidaba lo oprimía. Era un soldado casposo, mala gente. Él no tenía un soldadito buena gente. El soldado lo oprimía. En otras cartas se lo revela eso, las angustias que me causan, mi carcelero, lo dice. Pero Pablo decía, no se estresen por mí, no se preocupen por lo que yo estoy viviendo, porque estoy cumpliendo el propósito de Dios y yo sé que desde aquí Dios me está usando. Porque la gente que puede decir allá, juzgar a Dios.
Y pero ¿cómo es que el Señor Jesucristo, miren, el apóstol Pablo, tantas iglesias que abrió, lo necesitamos aquí ministrándonos, predicándonos, enseñándonos y lo tienen en la cárcel? ¿No podemos hacer otra vez eso? ¿No decimos a veces nosotros eso? De continuo, dice. Ay, Señor, ¿por qué permitió que me pasara eso? Supone que me debe ayudar, el Espíritu Santo no está para redarguirme. Aquí viene una carga. ¿Siente que nos ha pasado? A todos. Aquí no hay ninguno que pueda lanzar la piedra. Porque no tenemos el propósito. Por eso el ayuno, por eso el ayuno de ayer. El propósito. Si no entendemos el propósito de Dios, vamos a estar sufriendo de continuo. Así estemos en bendición. Porque vamos a tener el temor. ¿Hasta cuándo tendré la bendición? Venga, la asesoro y la cuido. ¿Me entienden? Ahí vamos rotando. ¿Me entienden? Propósito. Por eso ayer les insistí en el ayuno. Propósito, pidan al Señor revelación de propósito, dirección, porque es la única forma de que yo supere todos los problemas que vienen y que vendrán siempre, porque cada uno cargará su propia cruz, y en esta tendré esa aflicción de Jesucristo, pero yo he vencido. Pero cuando yo conozco el propósito, no me importa lo que esté viendo, el apóstol Pablo, yo estoy preso, no puedo salir a predicar, a abrir más iglesias, a enseñar a otros discípulos, a cumplir la gran comisión, pero lo pudo hacer como de la cárcel escribiendo. De una u otra manera, hoy somos parte de la gran comisión, la que perdió Pablo, ¿o no? Claro, Cristo primeramente, entendámoslo. Pero Dios decidió usar a Pablo de esa manera. Tu propósito, si tú lo entiendes, no importa cómo Dios te use, así sea en una cárcel, así sea mostrando en una cama. ¿Me entiendes? Propósito. Usted no debe pedirle a Dios fortuna, fama y dinero. Debe pedirle propósito. Lo que le decía en el ayuno, si encuentra ese propósito el resto de la vida, no importa. Hoy tienes, chévere. No tienes, no importa porque el propósito es ese. Todos tenemos un propósito. Adorar al Señor, predicar el Evangelio. Ahora que Dios te hace el enfoque. ¿Dónde estás? Hoy aquí en Casa de Lea. No solo esta mañana, pero hoy estás aquí. Inicia ese propósito aquí. Porque entonces no te va a importar los problemas que vienen al lado. Y vas a saber que Dios tiene el control. Tú haces lo que tienes que hacer. Pablo no puede hacer nada sin escribir. Lo hacía. ¿Sí? Muchas veces él se escapó, ¿no? Ustedes han escuchado que él lo escondieron en unas cestas que lo bajaron por un muro. No era el tiempo de ser preso. Él huyó. Pero en el propósito él entendió que un día iba a ser preso. ¿Y qué dijo? Voy a Jerusalén y sé que va a ser preso. Porque tengo que cumplir ese propósito de Dios en mi vida. No soy el mayor predicador del mundo abriendo iglesias, ni el superapóstol. Vamos a verlo más adelante. Amén. La revelación de Pablo, ustedes saben cómo fue la conversión de Pablo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Él iba camino a Damasco y una luz y quedó ciego y cayó y... ¿Recuerdan? O si no, pues lo veremos poco a poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos la conversión, donde él lo relata personalmente. Pero Dios le reveló a él. Y más adelante hay un misterio y él dice que tuvo la revelación directamente de Jesucristo. No sabe si en cuerpo o en espíritu. No fue un desdoblamiento astral. No fue una visión loca de ¡uy, Jesús! El Señor lo arrebató de alguna manera, espiritualmente o físicamente, al cielo y le dio la revelación del Evangelio. Pero eso no fue suficiente para Pablo poder enseñar a predicar, empezar a predicar. Pablo tuvo que ir y estudiar nuevamente todo lo que Dios le dio en el Espíritu y estudiarlo con los libros. Por eso les digo aquí, no solamente podemos ver el culto del domingo, sino que venga y se prepara. El día del domingo tenemos el alimento espiritual y el cómo emprender una vida en Cristo. Nos redarguye de pecado la palabra, ¿cierto? El día domingo nos instruye de cómo caminar. Pero Pablo recibe revelación espiritual, pero se va a los libros y los estudia para poder entender todo lo que en el Espíritu le dijo el Señor y volverlo práctico y poderlo enseñar. Por eso hacemos teología aquí y enseñamos. Yo creo que ya aprendimos un poquito el libro de Marcos, ¿cierto? Profundizamos de cómo leerlo, de cómo poder entender lo que allí se expresa y cómo empezar a investigar cuando encontramos algo que no conocemos o que nos sacude esto. Pablo estuvo unos años sin predicar el Evangelio, estuvo estudiando las Escrituras, se encuevó, decimos nosotros, se encerró. Amén. Significa que hay un tiempo, cuando recibimos la revelación, de estudiar, capacitarnos para poder cumplir el propósito de Dios. A veces queremos salir corriendo duro. ¿Sí? Pues tenemos que tener un tiempo pausado para, como decía ayer alguien, no recuerdo quién, para no decir lo que no es, para decir una herejía. Amén.
Dice el versículo 5, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Ese misterio, ¿cuál es el misterio? Ellos habían escuchado a Cristo predicar su evangelio, ¿cierto? Lo que leemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí o no? ¿Cuál misterio le reveló Dios a la humanidad a través del Espíritu Santo en ese momento? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era el enviado por Israel. Esto es la salvación a la humanidad en la vida eterna. ¿Qué pasaba con la vida antes de Cristo? Por eso él dice, creo que este misterio en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos. ¿Qué pasa antes de Cristo? ¿Quiénes tienen una revelación de la salvación? ¿Solo quiénes? Los judíos, el pueblo hebreo, tenían la ley, la Torá, tenían los profetas, la revelación de la salvación a través de ellos. ¿Pero solo quiénes? Los hebreos, el pueblo hebreo. Pero ellos no dieron a conocer a ese Yahvé, a ese Dios, a Jesucristo, al mundo, sino que se guardaron su religión. Por eso el mundo no se enteró. Por eso Cristo vino a cumplir el ministerio a los gentiles, a todo el mundo. Porque ya le había cumplido ¿con quién? Con los hebreos. Ya había cumplido el ministerio con los hebreos. Ellos conocían la ley y ya saben qué tenían que hacer para ser salvos. No lo dieron a conocer el mundo. Cristo vino y lo dio a conocer al mundo entero. Por eso Pablo aquí dice, el misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora les es revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. ¿Cómo les fue revelado? Por este escrito. Ellos no lo tuvieron, ellos lo escribieron. Un profeta falso se puede pegar esta palabra para decir que él es profeta o apóstol y que todavía recibe ¿qué? Revelación. ¿Qué está hablando? Ustedes ven todos los verbos, dice, se les dio, se les ha revelado ya, ¿a quiénes? A los santos apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento. No dice, se les dará, se les revelará. ¿El tiempo es qué? Pasado el verbo. Ya se les dio. Para hablar de la apostasía, este versículo, ¿verdad? Para decir a otros que no hay revelación, no hay apóstoles ni profetas ya. Y después ya, ¿dónde está? Aquí está, no hay más. ¿Entiendes? Es decir, bueno, luego decir el versículo 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante los milagros, mediante las señales y prodigios, por abrir el mar rojo, porque llueva maná, porque vengan plagas. ¿Mediante qué? El Evangelio, mis hermanos. Esto vuelve y ratifica, aquí hay apología, o sea, defensa de la fe. Pablo está aquí de una u otra manera diciendo, ya no hay milagros bochornosos para que la gente crea en Cristo, sino que van a creer por el Evangelio. Otra cosa que hay aquí, recuerdan que la semana pasada hablamos de que Cristo no discrimina, que Cristo unió a los chinos con los egipcios, con los orientales y con los mitotos colombianos. ¿Recuerdan? Aquí lo está diciendo, de los gentiles y de los judíos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Entonces no me digan los judíos y ustedes mandaron a Cristo. Todo hizo parte de la voluntad de Dios y hace parte. ¿Me entienden? ¿Sí? Y hizo un solo pueblo, no discriminemos. Para reforzar un poquito lo de hace 8 días. ¿Recuerdan que hablamos de discriminación? De levantar muros y no recibir al pordioserito o no recibir a. ¿Sí? De hacer distinción de personas. Aquí Pablo está diciendo, Cristo unió a todo el mundo, su pueblo escogido, y a las otras naciones que también ahora son escogidas. El misterio del Evangelio es eso. Ya no tengo preferidos, dijo Cristo. Porque un día tuvo preferidos, ¿sí o no? ¿Sí o no tuvo preferidos? A los judíos. Y aún siguen siendo preferidos, ¿no? Porque es difícil encontrar a un judío pobre. Y si es pobre es porque es malo. Y está mal, dice de parte de Dios. Pero nunca le falta nada. En mi familia hubo una judía. Mi esposo tuvo, mi hermano tuvo una esposa. Mi hermano tuvo una esposa judía, pero ella era atea, ya no creía en Dios. Toda la demás familia practica
el judaísmo con tal, el sabbat, todo el cuento. Y en Estados Unidos ellos son muy pudientes a nivel de negocio, ellos en las peras, importación y bueno, peras. Ella apostató de su fe judía, atea, no cree en nada, cree en el yoga, en la línea, cree en cualquier cosa menos en eso, pero no le faltaba la plata. ¿Por qué? Porque como los judíos tienen su tradición y cumplen su ley, los papás le dieron su dote. Entonces ella tiene un fideicomiso que le da no sé cuántos cientos de miles de dólares mensuales, y es profesora y viaja por todo el mundo 6 meses, trabaja 6 meses, tiene una vida así, por eso también se separaron con mi hermana, porque un día cualquiera le decía, chao, me voy, y se iba. Y me dejaba él ahí, ¿qué mujer es esta? También eso causó dificultad. Pero es una judía que no cree en Dios, pero por la herencia judía y de su papá, su dote la mantenía con un nivel de vida. Ella viajaba 6 meses en el año, todo el mundo, conoce todo el mundo. Así conoció a mi hermano. Se vino a experimentar la religión en la Sierra de Santa lo conoció cuando era hippie segundo, allá en la Sierra de Santa. Entonces los judíos, esa herencia no se pierde, siguen teniendo un papel especial en el tiempo de Dios, que se encuentra lo que pasa en Israel. Pero el Señor decidió juntarnos con ellos a través de Cristo, como una sola nación. Entonces las bendiciones de ellos las recibimos. ¿Cuáles? Las de la iglesia. ¿Que son todas qué? Celestiales. Ellos reciben las bendiciones como terrenales, dinero, reconocimiento. Un país así de chiquito y tienen la inteligencia más dura de la policía, ¿no? Israel. O no van a estudiar todos los policías de Israel. La inteligencia se aprende allá. ¿Sabían eso? ¿No? Las armas. ¿Quiénes han desarrollado las armas más? Israel. ¿De dónde vienen los mejores metralletas? Yo no estuve en el tipo de eso. ¿De dónde vienen? De Israel. La mini Uzi, ¿quién nos diseñó? Israel. Una pistolita chiquita que es una metralleta super eficiente. ¿Entienden? Los cultivos hidropónicos, ¿de dónde nacieron? O sea, la herencia que Dios les dio no se pierde terrenal. ¿Sí? Entendamos, es un solo pueblo, pero no tenemos las mismas promesas de Israel, sino las promesas de la iglesia que aprenderemos en este estudio de Panorama Nuevo Testamento. Seguimos en el versículo. Sin distinción, ya no hay distinción entre griego y judío. Versículo 7. De este evangelio, quiero que nos concentremos un poco de aquí para abajo. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios, por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. De este evangelio, el de Cristo, su palabra, llegué a ser servidor como regalo de Dios. ¿Quién cree que el evangelio hoy es una carga? Digámoslo de corazón, ¿quién cree o ha creído alguna vez que el evangelio de Dios es una carga? Ciertamente es una carga, porque toda responsabilidad que a ti te dan una carga. Uno de ustedes va y le entregan una obra y le dicen necesitamos construir este apartamento, ¿sí o no? Y le entregan materiales, tal vez le entregan dinero en efectivo para que compre lo que necesite. No se convierte esa bendición de trabajo en una carga. Ahora tengo que responder por el material, por el edificio, por la plata, por los empleados que van. No es así. Todo lo que recibimos del hombre y aún más de Dios se convierte en una carga. Porque trae responsabilidades, obligaciones, decisiones de hacer lo correcto y no lo incorrecto. Entonces, ¿sí el evangelio debemos ser tantos? En un momento determinado nosotros lo sentimos como una carga. Porque toda responsabilidad trae carga. Pero ahora, ¿cómo voy a manejar yo esa carga? ¿Con un enfoque negativo, de cansancio, de gran peso? ¿O con un enfoque de responsabilidad, responder al que me dio eso y obtener mi bendición también por cumplirle al que me dio eso? ¿Pablo era bendecido estando en la cárcel? El Espíritu Santo lo seguía usando y lo usa aún hoy. Porque hoy estamos alimentando de las cartitas que escribió, siendo segatón. A veces usando un escribo. Tenía que editar eso. Por ahí puede ser el agritón. Él queriendo escribir su propio puño y letra, tenía que editarle a otro y confiar en que el otro escribía lo que él decía. Eso viene en el siguiente versículo, mira lo que dice. Leo de nuevo el 7 y pasó lo 8. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia que me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Mira lo que está diciendo. Recibí el don del Espíritu Santo. El Señor habla de que yo soy profeta escogido para ganar. Él hablaba así. ¿Ustedes vieron el dibujito en informativo? ¿Qué ven en ese dibujito? Lavando los pies.
lavar los pies. El apóstol Pablo está diciendo que él recibió un don de Dios, un regalo, y que lo está haciendo. ¿Cuál es el regalo? Predicar a las naciones, siendo yo el más insignificante. ¿Cuántos de nosotros hemos sacado el pecho por predicar la palabra de Dios? Tú no, al infierno. ¿Quién no lo ha hecho a eso? Levante la mano que esté libre de pecado. De una otra manera nos enorgullecemos de ser salvos. De una u otra manera nos queremos más que el perdido por tener la salvación. De una y otra manera nos queremos más porque sabemos un poquito más de la palabra que otros. Y aquí Pablo está diciendo, yo, escogido para llevar el evangelio a las naciones, soy el más pequeño, el más humilde de todos. Él entendió la obra de Cristo. Y él entendía si Cristo se humilló a morir en la cruz, si Cristo lavó los pies de los apóstoles, si Cristo no dijo nada cuando estaba vituperado, acusado, golpeado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y me escogió para llevar el evangelio a las naciones. Viajando, no, ya no. Ahora otra vez. Pecado. La humildad nos falta mucho a todos los cristianos. La humildad no tiene que ver con vestirse mal o sentirse pobrecito, ay, soy un gusanito. La humildad tiene que ver con que sabemos quiénes somos en Cristo. La humildad tiene que ver no con lo que tenemos en la billetera, porque tenemos que poder tener mucho y ser humildes. Hablar con humildad, tratar a todos por igual, no tener distinciones. Es una continuación de la carta, del capítulo anterior. Humildad en todas las áreas. Y Pablo diciendo, yo soy el más pequeño de todos. Y mira el Dios todopoderoso que tenemos, la bendición que le dio. Y hoy, siglo XXI, seguimos hablando de quién? De Pablo. De Cristo otra vez. Pablo. Y sigue siendo un ejemplo de lo que es un verdadero apóstol del Señor para nosotros hoy. Esta carta es apologética desde eso, defensa de la fe, ¿no? Para decir a todos los apóstoles inflados, pincharlos con un alfiler y se explotan de hinchados que están. De miren, el apóstol de apóstoles, Pablo, diciendo yo soy el más insignificante de todos. No me considero nada. Para decirles quiénes son ustedes. ¿Quién fue el que se infló y quiso sentarse en el trono? ¿Quién? El diablo, por eso fue echado a la tierra. Él quiso ser igual a Dios y ser Dios. Se hinchó. ¿Cómo están todos los predicadores falsos de hoy? Hinchados, porque ni saludan a la gente porque todos se contaminan. ¿O no? Van a correr por espaldas para que no los toque la gente porque pronto pierden poder. ¿O no? Y solo se mezclan con sus apóstoles y profetas de turno. El apóstol Pablo aquí nos está dando un ejemplo de lo que es ser cristiano. ¿Un cristiano qué es? Un siervo, es un esclavo. Es un esclavo que Dios garantiza que vamos a tener lo necesario y lo suficiente y a veces va a abundar en nuestra vida las cosas de este mundo. Pero que si no rompemos el esquema de que somos siervos, esclavos de Cristo, hijos en adopción, con herencia en Cristo, en los lugares cristianos. Pero aquí somos siervos del Evangelio. Pablo lo entendía. Miremos hoy nuestra vida particular, cómo estamos enfrentando la humillación. Nos levantamos y sacamos la cruceta. ¿Cómo estamos enfrentando la humillación? Que día a día vivimos de una u otra manera. Nos humillan los hijos en la casa, el marido, la mujer, en el trabajo nos humilla, un cliente nos humilla. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Qué pasa con nuestro corazón cuando recibimos esa humillación? Bajamos la cabeza, dejamos que sea Cristo el que nos defienda, o sacamos la espada y atacamos. Pablo podía estar reclamándole al Señor, Señor, me escogiste para predicar a las naciones. He abierto 15, 18, 20 iglesias. Yo quiero ir hasta España y quiero viajar hasta Francia, hasta el norte de los países escandinavos, para ver más iglesias. ¡Sácame de acá! ¿Él hacía eso? He entendido que la voluntad de Dios es que predique desde aquí el Evangelio. A las naciones, naciones es gente, no habla de países, sino habla de gente. Hoy somos gente que recibe la revelación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en un escrito de hace 21 siglos atrás.
¿Sí ven cómo el Señor glorifica la obediencia, la humildad y el aceptar el propósito en medio de toda circunstancia? Dura, difícil, o de alegría y paz. Ese es nuestro Dios. Por eso el Evangelio es locura para los que creen. Para los que no creen, perdón, para el incrédulo. Se queda el tiempo perdiendo escuchando a un petardo de canoso. ¿Qué hace eso? No vamos a jugar fútbol. ¿No es así? Eso dice el mundo. Jesucristo dice, mire, si ustedes entran al propósito mío, caminan el propósito, no importa si tienen o no tienen, yo voy a exaltarlos a su tiempo. Yo no sé qué posición tiene el apóstol Pablo en el cielo, pero que la tiene, ¿sí o no? ¿Sí o no? Queremos una posición en el cielo. No seas grande aquí en la tierra, mi hermano. Deja la grandeza. Deja de creerte más que cualquier otro, incluyendo los otros cristianos que te rodean. Y empieza a humillarte, a ser humilde, subir, quebranta todo orgullo, todo paradigma mental, como ya hablamos, que son barreras, obstáculos para tú ser un cristiano fehaciente, veraz, genuino. Empieza a quebrantar. Porque esa humildad que tú empiezas a desarrollar de una manera sincera, porque los fariseos eran humildes, ¿no? Dan las limosnitas y todo, pero de una manera que hipócrita, humilde, como Cristo. Quebranta toda esa falta de humildad que todos tenemos, porque todos la tenemos. Desafortunadamente la carne tiende a ser orgullosa, así no tenga un solo peso, así esté en la cochina, en la inmunda, que dice, siempre vamos bendecidos por la victoria, ¿sí o no? Pero ¿cómo le va a caer? ¿Cómo voy a aparentarle al otro? No que vivamos ahora, ay no, estoy un gusanito, estoy oprimido. El equilibrio de la humillación, de la humildad, es no ser lo que no soy, no aparentar lo que no soy, este soy yo. A veces me equivoco en las palabras, ese soy yo. No preparo un discurso escrito así a la letra para no equivocarme, porque es que este soy yo, una persona natural, común y silvestre, como tú y como yo, que estoy en el camino de renunciar a mi vida para que Dios me use como Él quiera. La humildad que nos muestra el apóstol Pablo aquí es como la de Cristo, se cayó. Cuando sintió angustia, el dijo, Eli, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hay una predicación en internet acerca de eso, porque cuando Dios se queda callado, no nos habla, no responde, no hemos respuesta de él. En internet hay una predicación, se llama así, Eli, lama sabactani. ¿Cómo se llama? Eli, lama sabactani. En YouTube y en Vimeo está. Para que los que no la pudieron, no estuvieron con nosotros en ese entonces, ¿por qué el Señor a veces? Y por las curvas. Y uno dice, pero Señor, estoy cumpliendo tu propósito, estoy queriendo caminar contigo, estoy aquí crucificado. Háblame. Y el Señor entrega sus hijos. Cumple la voluntad. Esa es la enseñanza es bonita, porque a veces Dios calla. Y de continuo Dios calla. De continuo Dios calla. Por eso nos dio su palabra. Miramos aquí a ver si Dios me va a través de ella. Seguramente ahí va a hablar. Aunque a veces también calla. Porque Dios necesita que nosotros hagamos lo que nos mandó a hacer sin refutar. Pablo no dijo, Señor, porque voy a Jerusalén y me ponen preso. Cuando vino otro profeta a decir, el Espíritu Santo me reveló que vas a ser preso, Pablo le dijo, sí, pero es la voluntad de Dios. ¿Me entienden? A veces tenemos, el Señor calla porque no quiere que le refutamos, que le pidamos nada. Él quiere que sigamos el camino que aprendimos caminar a pesar de ir preso. O a pesar de que está en la cruz y sintió la soledad. No está. El eterno Padre que siempre ha estado con Cristo ahí en la cruz, no lo sentía, no lo escuchaba, no lo respondía. ¿Qué hizo en Cristo? ¿Se bajó de la cruz? Murió en la cruz, terminó el propósito. Y Dios, como le exaltó, sentado a la diestra del Padre, entregó todo el poder y dominio de toda la creación. Y toda la rodilla y toda la lengua confesar que Jesucristo es. Mientras más te humilles, en medio de ese silencio de Dios, aceptando lo que estás viviendo, el Señor va a exaltar como nuestro Padre aquí. Yo detrás de los apóstoles, Dios nos prepara la nación y el aquí de la calle. Yo no sé si esas cartas llegarán a su destino, no sé si los romanos la pararán aquí a mitad de la cuadra, pero Dios dijo que me llevaré las naciones a predicar, y hoy he venido a Colombia a predicarnos a través de estos textos. Exaltación. Por humillación
aceptación del propósito, con dolor o sin dolor, en alegría o en tristeza. Amén. ¿Sí o no? Versículo 9. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es como la finalización de todo lo que decía. Versículo 10. Mira esto. Versículo 10. Lo que hemos estado hablando estos últimos 4 domingos. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Voy a leer una versión Valera. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En estos días yo estaba hablando con alguien el viernes. Le decía que tenía un versículo dándome vueltas en la cabeza de la enseñanza de hoy. Y de mí dando vueltas el versículo, ¿cierto que decía? Y decía que era algo que se me había revelado hasta ahora. Y yo he leído esto varias veces y lo he estudiado y hasta le he enseñado varias veces Efesios, pero es la primera vez que veo lo que estoy viendo que va a decirles a ustedes, hacerles partícipe de esto. No lo que está diciendo el apóstol Pablo. El fin de todo esto, o sea, el por qué Dios me salvó, el por qué Dios me llamó y el por qué Dios me tiene aquí preso escribiéndole cartas a ustedes, el por qué me ha hecho ser humilde. Pablo no era humilde, ¿no? Pablo no era humilde. Él era un judío fariseo y él se creía que era el duro de duros. ¿Se recuerdan? Ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, el fariseo de fariseos, con todos los títulos, con cartas para matar a todo cristiano. Y vea la posición de hoy, ¿no? No soy. Mira lo que dice en el versículo 10. El fin de todo esto, o sea, la finalidad de todo lo que ha hecho Cristo en mí, es para que a través de este evangelio, Él nos dé a conocer a todos su diversidad de sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, o sea, todos los conceptos, preguntas y respuestas que podamos tener de la naturaleza, de por qué las estrellas, de por qué la vida, de por qué la muerte, de por qué la tierra, de por qué el ángel, de por qué el diablo. Toda la sabiduría en el Evangelio, todo el fin, la finalidad del Evangelio, a través del apóstol Pablo y de los demás apóstoles, obviamente, y los profetas de su Biblia, ha sido revelada para que conozcamos toda la sabiduría de Dios. Y mira lo más que dice. Ya sabemos, la sabiduría la aprendemos como estudiando la Biblia, ¿cierto? Estudiando la doctrina, escuchando sermones de sana doctrina de predicadores que han dado testimonio durante toda su vida. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, en la multiforme sabiduría, como dice la Reina Valera, se dé a conocer ahora por medio de quién. No, leamos el versículo. ¿Por medio de quién? ¿De quién? Otra vez, retomemos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. Repítalo. ¿Por medio de quién? Imagínense esto. Está Dios en su trono, con Jesucristo. Y los ángeles van a preguntarle, Señor, ¿y por qué Adán? Y Dios le dice, todavía no es tiempo. Señor, ¿y por qué todavía no es tiempo? Señor, ¿y por qué los hebreos? Todavía no es tiempo. Señor, ¿y por qué los filisteos? Todavía no es tiempo. Entonces, ¿cuándo, Señor? La iglesia de Cristo en la tierra va a revelar el porqué de todo eso. Tú eres iglesia, hermano. Tú estás aquí llamado para revelar todo lo que Dios tiene en su palabra, lo que la naturaleza dice, hasta los ángeles. Dios cayó. Dios no le dijo a los ángeles, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a los cristianos, no sé qué, y Jesucristo va a morir en la cruz y va a pasar esto. Ellos no sabían y hoy no saben todavía. Nosotros como iglesia estamos día a día revelando la multiforme sabiduría de Dios hasta a los ángeles. Y nosotros, iglesia, nos da miedo predicar, nos da miedo salir, nos da miedo hablar. Nos metemos, nos encuevamos en los problemas, peleamos, tenemos envidia los unos de los otros, contendemos, chismeamos en la iglesia. Y nuestro deber es dar a conocer la multiforme sabiduría a todo cuanto existe, incluyendo los ángeles que están frente al trono de Dios. Todos creemos que los ángeles tienen acceso al trono y a preguntarle a Dios, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo otro? Pero esta versículo me está diciendo a mí, Dios, dice, la iglesia me lo va a decir. Espíritu tiempo. Ellos solo cumplen órdenes. Gabriel, ve y habla con
lleva este mensaje a el profeta Daniel. Y el ángel bajó del cielo allá el mensaje que Dios le dio. ¿Para qué el mensaje? ¿Por qué el mensaje? No, él solo hizo qué. El mensaje. Se me puso el príncipe y hubo conflicto en el cielo, pero pude, por eso me morí en un día. No sé para qué el mensaje. La revelación de todo esto que nosotros vemos nos la da Cristo como iglesia para que les demos a conocer hasta el mismísimo diablo. ¿Qué les parece eso? Algo para que tú como iglesia corrijas tu manera de vivir y te des cuenta que eres un mensajero escogido por Dios para dar a conocer al universo entero la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el porqué de la creación. ¿Cómo puedes enseñarla al mundo? Estudiando, buscando el conocimiento, escudriñando. ¿Cómo puedes llevar el mensaje correcto a los ángeles que están a la expectativa de lo que pasa en la iglesia de Cristo en la tierra? Si no te capacitas, si no tienes comunión con el Espíritu Santo, si no caminas en el propósito, ¿no entiendes por qué Pablo era quien era y por qué entendía lo que entendía? Eso era lo que me da vueltas en la cabeza. Y el versículo está diciendo eso. ¿Quién va a revelar la multiforme sabiduría de Dios hasta a los ángeles y potestades? La iglesia, mi hermano. El Señor nos entregó algo que todavía no entendemos qué es lo que es ser cristiano. No es andar en paz, en prosperidad, en bendición. No es solo estar alabando al Señor. Es aprender para dar a conocer al mundo entero y a los principados y potestades demoníacos y a los ángeles y arcángeles y querubines la obra de Cristo Jesús. La obra de la creación. Ellos la ven, pero no la pueden entender, sino es a través de lo que la iglesia enseña, expresa y vive. ¿No les parece chévere que Dios haya escogido su creación? Y nos diga, humíllate para que la creación conozca a Cristo. Porque los ángeles sí que lo conocieron sentado en el trono. Y en un momento determinado lo conocieron como hombre. Y lo dieron en la cruz. Pero para ellos entender todo ese proceso necesitan que la iglesia lo enseñe, lo hable, lo explique y lo viva. ¿No les parece eso? ¿No les parece eso? Eso dice el texto, ¿no? ¿No les parece como que no tiene sentido? Si los ángeles están con Dios, allá Dios, ¿por qué no les cuenta a ellos? Porque Él determinó que sea la iglesia como cuerpo la que cuente la multiforme sabiduría de Dios, su palabra, todo lo que ahí nos enseña. La palabra dice que porque Dios creó a Adán, sí lo dice. Que porque Dios permitió la caída del diablo, sí lo dice, que se convirtió en diablo. Que porque la persecución de los apóstoles, lo dice. Que porque Jeremías, lo dice. Dice el por qué. No lo hemos podido expresar y contar porque no lo hemos podido. Porque no hemos aprendido. ¿Cómo se debe hacer? El propósito del que hablábamos desde ayer en la ayuno, yo creo que está siendo revelado a ustedes, ¿cierto? ¿Lo están entendiendo? Nosotros buscamos ayuda de los ángeles, cuando eran católicos algunos, si son católicos, o practicaron brujería, no hablan de los santos que nos ayudan. Mira lo que está diciendo aquí la palabra, porque es escogido para revelarle a esos la sabiduría de Dios. Chévere, ¿no? No les ratifica eso, no les da honra, no les da motivo, no les da propósito, no los ubica más en su vida como cristianos. Que ustedes tengan que enseñarle a la creación, a los ángeles, a las potestades, a los demonios, la sabiduría de Dios. No les da eso como, ¿no? A mí sí. A mí, o sea, leer ese texto y como lo leí en esta semana para enseñar este capítulo fue un cachetadón bonito, ¿sí me entiendes? Un cachetadón de esos de que, mira, o sea, ¿quién eres tú? Mira lo que es la iglesia. ¿Y por qué no estás caminando en eso? No lo conocías, hoy te lo doy. Toda la vida es eficaz y es viva, ¿no? Hace unos años que leí esto no me lo mostró, pero esta semana me lo sacó hacia la luz. Yo le decía a gente que ya estaba mascando y mascándolo porque es que es una vaina tan... O sea, a mí me inspiró mucho. No sé a ustedes, pero a mí me inspiró. De que tú, fíjate tú, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, decía la canción. Y Dios te diga, pues yo te escogí para que reveles la sabiduría de Dios. ¿A quién? A la creación.
a los mismos ángeles que están en el trono de Dios y le preguntan a Dios, le dicen, ¿mira la iglesia? Vamos a salir de eso en medio de lo que estemos, sacudirnos, levantarnos del polvo y decir, Dios me escogió. ¿No está hecho? A mí me encantó ese hecho. O sea, me impacta. Y espero que no me deje impactar nunca. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales... Vamos a esos dos versículos, los últimos dos, mira lo que está diciendo. Dios escogió a la iglesia en el eterno propósito en Cristo Jesús, por eso somos la esposa de Cristo, para que demos a conocer toda la sabiduría de Dios a los hombres y a la creación. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Llegamos a Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Doctrina básica. Solo conocemos, doctrina básica. Y ahora mira lo que dice el versículo 13, digamos ese versículo 13. Así que les pido que no se desanimen, que no se cansen, que no se sientan abrumados, que no se depriman a causa de lo que yo sufro. ¿Por quién sufría Pablo en la cárcel? Por la iglesia. Mira lo que dice, sufro por ustedes, ya que esos sufrimientos míos son para ustedes. No. Si estás pasando por tribulación, siéntate honrado porque estás honrando al Dios Todopoderoso que sufrió una cruz por ti. Él está diciendo, para mí es un honor estar preso. Y siéntanse honrados de que yo esté aquí preso, porque Dios me está usando a través de estas cartas para que ustedes sean de bendición a la iglesia, para que conozcan y aprendan y enseñen. Que yo estoy aquí abrumado, afligido por un tipo con una espada que si se le da la gana, me mata. Y él dice que yo intenté escaparme, porque eso pasaba. Siéntanse honrados, porque yo me siento honrado de ser usado por Dios aquí, en la cárcel. Estoy cumpliendo el propósito de Dios. Tengo confianza de que Dios está aquí conmigo, por Cristo Jesús. No se desanimen porque yo soy preso. ¿Pero qué nos pasa? Llega una aflicción y nosotros ¿qué decimos? Dios no me escuchó. O vemos una aflicción en otros. Pero ¿por qué le pasa eso a una persona? Bendito Cristo. Y uno se angustia. Y aquí Pablo me está diciendo, siéntanse honrados de que esté pasando esto en mi vida, porque es para la gloria de Dios. Y cuando llegue el momento, Dios exaltará esta presencia en que hoy. Porque hoy Pablo está siendo exaltado en esta predicación. Sí, Cristo primeramente. Pero un hombre como nosotros, usado por Dios para que aprendamos de Cristo. Para que entendamos la sabiduría de Dios, una pequeña porción, por un hombre que estaba en donde? Preso, en el pueblo, abrumado. Con una comida que el carcelero podía escupirla. ¿No? ¿No es así? Y él se sentía honrado y le decía, siéntanse ustedes también honrados de que yo desde aquí les esté sirviendo. Todos vivimos situaciones. Porque en medio de bendición también hay situaciones. Y el Señor prueba nuestra vida siempre está probándonos y mirando cuál es nuestra reacción a nuestra circunstancia. Cuál es nuestra manera de ver y confiar al Cristo resucitado. ¿Cómo enfrentamos el día a día? ¿Nos humillamos frente a las cosas, a los problemas, a las personas? ¿O las enfrentamos con nuestro yo? Yo sí puedo, contendiendo. O quedamos callados y decimos, si yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, esto hace parte de ese propósito, aún en la cárcel, aún en la dificultad, aún en la enfermedad. ¿Cómo estamos enfrentando nuestra vida? ¿Seguimos dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios en medio de mi angustia? ¿O me deprimo y me enjuego como Elías, como hizo muchas veces David? Y el Señor le mandaba a Saúl para que se desencuadrara. Y un día llegó David a una cueva y estaban los endeudados. ¿Lo han leído? De pronto hago un paro si el Señor me lo indica.
hago un paro con Efesios para enseñar esa parte. Que me ha venido una nota a la cabeza y lo he comentado con mi esposo. David en un momento se encuevó y encontró a enlutados y endeudados. Y con unos pocos hombres venció a los filisteos. Todos eran endeudados, enlutados, depresivos, escondidos en una cueva. Y Dios los usó para libertar a su pueblo. Ese es el resumen de la predicación. De esa que algún día daré, de pronto muy pronto. En medio donde estás, Dios te va a usar si tú estás caminando en propósito. Y Él te va a exaltar cuando Él determine exaltar. Pablo murió con una espada quitándole su hijo. ¿Sabes? Él no supo lo que o nosotros sabemos. Que su doctrina, la doctrina de Cristo, a través de sus palabras, sus textos, hoy alimentan a la iglesia de Cristo. ¿No es una gran exaltación? ¿Por qué Cristo no la escribió? ¿Por qué Cristo no decidió los evangelios escribirlos? ¿Ustedes nos han preguntado por qué Cristo no escribió la Biblia? Porque Él quiere usar a hombres simples y comunes como todos estamos. Porque Él, siendo Dios, dijo: pues es que yo me despojo de todo, me despojo hasta del derecho de escribir este evangelio y se lo cedo a la humanidad, a mi creación, a quienes me aceptan como su Dios, y los hago hijos y les entrego esa pequeña responsabilidad. ¿Entiendes quién eres tú como iglesia? No eres el pobre inválido, desvalido, el pobrecito. Tú eres el incapacitado en Dios para cumplir el propósito divino a pesar de ti mismo, a pesar de mí mismo, de mi maldad, de mi brutalidad, de mi falta de ánimo. A pesar de eso, Dios va a cumplir el propósito. ¿Qué tienes que hacer? Escribir como Pablo las cartas y confiar en que Dios las va a llevar a donde las tiene que llevar. Amén. ¿Ya tienes propósito, mis hermanos? Estamos descubriendo el propósito. Hoy se abre una luz de ese propósito y que a pesar de ti mismo debes cumplirlo. Mientras más rápido empieces a cumplirlo, más rápido van a superar tus traumas, tus dolores y tus angustias. No que vayan a faltar dolores y angustias, pero también van a haber bendiciones y gozos. Tenemos cada propósito hoy. Por lo menos se vislumbra el camino, vemos que ya hay un trazo y que vamos a contarle a toda la creación de Cristo Jesús, que vamos a mostrar la multiforme maravilla de Dios a través de la iglesia a las potestades diabólicas y anglicanas. Acuérdense siempre de ese versículo. Cada vez que tienen una situación en donde se sale su carne y dejan su cristianismo, tú eres llamado a predicar, a mostrarle a la creación entera, a lo que tú no ves, a lo invisible, quién es Cristo. ¿No? A mí me encantó este capítulo de Efesios 3. Me mostró un cristianismo diferente al que he venido viviendo. Me ha mostrado un cristianismo de propósito y un cristianismo de confianza. Dios usó a Pablo. Y hoy, 21 siglos después, seguimos hablando de esto. ¿Por qué nos habla de Cristo? Si tu propósito es Cristo, empieza a caminar. Ya no pienses en los propósitos de dinero de la empresa. Sigue haciendo lo que Dios te da para hacer día a día. Haz proyectos, crece en lo que puedas crecer, pero que tu propósito central sea quien contarle a la creación entera del Señor Jesucristo, de su como iglesia. Vamos a